No, ¿verdad? Pero hablamos de la fascinación de la mentira en el capítulo 3 de Gálatas, de los versos del 1 hasta el verso 5. Pero este ya es entonces el sexto tema que vamos a desarrollar. Y usted se preguntará, si es primera vez que va a oír sobre esto, sobre el libro de Gálatas, ¿por qué mi interés de ir de esa manera despacio en toda la epístola, que tiene 6 capítulos y más o menos van a ser 13 temas o 14 temas? Y la razón es porque Gálatas desnuda muchas cosas que actualmente muchos ministros equivocados, y muchas veces siendo instrumentos del enemigo, está tratando de enseñar para confundir al pueblo de Dios. Yo creo que nosotros deberíamos de conocer ampliamente la doctrina de todo el libro de Romanos. Es el compendio de las doctrinas bíblicas del Nuevo Testamento que el Señor nos quiere revelar a nosotros, precisamente para estar firmes, porque usted sabe que la batalla final es una batalla doctrinal, es una batalla entre luz y luz, y no va a ser tan fácil el poder discernir entre luz y luz si nosotros no conocemos la bendita palabra del Señor. Claro, todo el Nuevo Testamento son 27 libros y todo el Antiguo Testamento son 39 libros, suman 66 libros. Ambos testamentos deberían de ser conocidos por nosotros, pero si vamos al Nuevo Pacto, es importante que lea los 16 capítulos de Romanos, pero también conozca la epístola escrita a los de Galacia, los Gálatas, y también lea Hebreos, el libro de Hebreos. O sea, si a usted le cuesta saber qué empezar a leer, pues lea eso. Bueno, vamos a entrar entonces al tema, el pacto de Abraham. Tal vez en sus Biblias, en el verso 6, como en la mía, precisamente dice el pacto de Dios con Abraham. Y vamos a leer desde el verso 6, capítulo 3 de Gálatas, verso número 6. Yo voy a tratar de terminar un poquito antes para que usted no se vaya corriendo y así nos ayude, por favor, en lo que platicamos de las sillas y las mesas. Así que voy a poner mi cronómetro aquí y vamos a ver si podemos predicar unos 45 minutos o antes, ¿verdad? Así usted se va rapidito hoy. Bueno, dice, así Abraham creyó a Dios. Nota que el cristianismo es un asunto de fe. ¿Ya lo ha notado? Es un asunto de fe. Y llama la atención que Abraham, nota usted que primero en Génesis se le llama Abram y luego le añaden una H y su nombre se transforma en Abraham, padre de multitudes. Significa ese nombre. Abraham, no se le tiene que olvidar a usted que fue un gentil. Ciertamente es el padre de la nación judía, y más que de la nación judía diríamos que es el padre de los hebreos, porque acuérdese que se les llama judíos a los descendientes de solo una tribu, la tribu de Judá, porque se perdieron 10 tribus. Imagínense hasta dónde llegó el juicio de Dios, que se perdieron entre las naciones 10 tribus. Pero lo interesante es que si usted no pierde de vista que Abraham fue un gentil que vivía en un pueblo importante llamado Ur de los caldeos. No es Ur de los judíos porque no habían judíos. No es Ur de los hebreos porque no había hebreos. No es Ur de los guatemaltecos o de los chapines porque nosotros tampoco estábamos por ahí. Ya nuestros ancestros mayas sí estaban. Y tal vez usted dirá, hermano, usted tendrá ancestro maya. No, todos aquí tenemos ancestros mayas. Pero gracias a Dios, como diría Jaimito, esa área ya la entregamos. Amén. ¿Ya entregó usted esa área? Él así dice acerca de su ciudadanía salvadoreña, ¿verdad? Pero creo que lo dice en tono de broma. Ahora, lo interesante es que dice, y así Abraham. Solo lo voy a agregar, no porque le quiera agregar nada a la Biblia, pero le voy a agregar Abraham para que nos entendamos, el gentil.
¿Por qué es importante que nosotros notemos esto? Porque en realidad el pacto de Dios con Abraham lo ratifica siendo un gentil. Como que Dios, al hacer eso, ya está viendo a la distancia, porque ¿cuántos saben que en Él no hay tiempo ni espacio? Él vive en un presente continuo. Yo no sé si entendemos ese concepto, pero el presente continuo es que para Dios, en el presente, a ver si usted lo entiende, en el presente está el pasado, en el presente está el presente, esto está fácil, y en el presente está el futuro. En otras palabras, presente, pasado y futuro se le abren a Dios, porque Él es Dios. Él puede estar viéndolo a usted nacer y en el mismo momento puede estarlo viendo morir. Es un poquito complicado ver eso, pero así es Dios. Eso significa que toda nuestra vida está en sus manos, desde que nacemos hasta que morimos. Por eso lo importante de estar en Cristo y de perseverar en Cristo es que la muerte en Cristo es honrosa. Y en la medida que nosotros nos consagremos, hermanos amados, vamos a perder el temor a morir. Porque al fin y al cabo va a ser solamente un paso para salir de esta dimensión y entrar a la que realmente esperamos. No todos dicen amén porque todavía no se quieren ir, pero no se va a ir en la víspera, diría el dicho popular, ¿verdad? Pero basado en la Biblia, nadie se va antes de tiempo porque Dios tiene establecido el día. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Para los cristianos, el juicio del gran trono blanco. No, ¿verdad? A usted lo quiero probar con doctrina, a ver si dice amén. No, es el tribunal de Cristo. Los que no conocen al Señor, ellos sí van al tribunal del gran trono blanco. ¿Estamos bien? ¿Dice amén? Gloria a Dios. Entonces, hacia Abraham, el gentil, creyó a Dios. Es importante que lo que va a empezar a desarrollarse aquí en estos versos tienen que ver con ser justificado por la ley o por la gracia. Bueno, lo voy a dejar así en el ambiente como para poder empezar a desarrollar. Dice, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si uno recuerda los pasajes de la vida de Abraham, allá en Ur de los Caldeos seguramente él tenía una religión pagana. ¿Está de acuerdo conmigo? Ur de los Caldeos estaba ahí en lo que llaman la media luna fértil entre el Éufrates y el Tigris. Eso se lo enseñan a uno en sexto grado. ¿Se acuerda usted de lo que le enseñaron en sexto grado? Realmente es el área de Babilonia. Entonces, la Babilonia ancestral, la Babilonia histórica, que digamos se grafica en la Babilonia de la que nos habla el libro de Génesis, de la que es fundada por Nimrod, lo que tiene son dioses como las demás culturas antiguas, son politeístas. Y lo que vemos es que el Señor se le aparece a Abraham. Y él, de alguna manera, esa experiencia le dio la disyuntiva de creer en el que se le apareció como el único. Porque ¿cuántos saben que Dios es uno? Más adelante le dicen precisamente ya en el libro de Éxodo, ya cuando hay un pueblo. Y es que los hebreos lo que significa es los del otro lado del río. Cuando Dios a través de Abraham establece un pueblo, lo que va a hacer con ese pueblo es mostrar cómo Él desea salvar a toda la humanidad. Y por eso el pacto de Abraham
es bien importante porque se lo hace a un gentil. En cierta manera, como que en embrión ese pacto a la distancia lo estuviera haciendo con nosotros los gentiles. Porque la Biblia separa realmente la humanidad en dos partes: judíos y gentiles. Y aunque a usted le hayan dicho que es judío, porque hoy hay muchas corrientes, ¿verdad?, que dicen que los latinoamericanos tenemos un montón de apellidos que vienen de los judíos. Y tal vez de repente a usted ya le dijeron algo así, ¿verdad? Que no me lo vayan a confundir, por favor. Pero en realidad somos gentiles. Y como Dios empieza a desarrollar con este pueblo no solamente pactos, sino que promesas, les envía profetas. Y todo el Antiguo Testamento uno puede ver que Dios está tratando de una buena manera con Israel, aunque Israel no quiere nada en algunas ocasiones. Entonces, lo que aquí dice es que Abraham creyó a Dios, tuvo una revelación. ¿Cuántos aquí ya creyeron en Dios? ¿Pero por qué creyó en Dios? ¿Ah? Porque se lo revelaron, ya sea por medio de la palabra, escrita o hablada, un tratado, no sé qué Dios usó, pero a usted se le reveló quién es Dios y que tiene un hijo y que su hijo murió en la cruz del Calvario por nosotros y que también el Espíritu Santo aplica, no solo nos convence de pecado, sino que aplica el sacrificio de Cristo a nuestras vidas para que podamos nacer de nuevo. De hecho, somos nacidos del Espíritu. Bueno, entonces dice que cuando Abraham creyó a Dios, esa fe, porque solo se puede creer con fe, a él le fue contado por justicia. En otras palabras, él fue justificado por medio de la fe, siendo gentil. Y ojo, todavía no había ley. Aquí tenemos que entender la ley no solamente como lo que algunos pretenden ahora decir, que la ley se refiere a ciertas cosas que no son ceremoniales, sino que ellos le dicen morales. Usted sabe que los que quieren que hoy en día usted guarde la ley, dicen porque no pueden guardar los 613 mandamientos. ¿Sabe cuántos son? 613 mandamientos. A mí me llama mucho la atención que termine en 13, porque realmente lo que va a decir Gálatas aquí tal vez le va a dar a usted, le va a dar a entender ciertas cosas interesantes. Pero los que pretenden guardar la ley y justificarse por medio de la ley en estos tiempos, y en todo el tiempo han habido movimientos que se quieren justificar haciendo obras y guardando la ley, pero en realidad no lo han podido conseguir, porque el único que la pudo guardar completa se llama Jesús. Él fue el único que la pudo guardar. Los 613 mandamientos, fue el único que la pudo guardar. Pero note usted que dice el apóstol Pablo en Romanos que la ley, su objetivo era sacar a luz el pecado que había en las personas. Por eso algunos que hacen ciertos métodos evangelísticos, me llama la atención porque ellos dicen, primero hay que llevarlos. Alguien por aquí, creo que lo dijo el hermano Daniel, en una escuela dominical. Usted que viene temprano a ir a las escuelas dominicales se va a recordar de lo que él dijo. Pero dice que es mejor primero llevar al monte Sinaí al pecador antes de llevarlo al monte Sión. ¿Es así la cosa? Porque en el Sinaí se le demuestra a la persona que es pecadora. Y se puede hacer solamente con los 10 mandamientos. ¿Cuántos aquí saben los 10 mandamientos? Hay un amén por ahí. Pero usted sabe que realmente los 10 mandamientos, indudablemente lo que le muestran a la persona que dice que no es pecadora, porque la mayoría de personas dicen que no son pecadoras y que no necesitan realmente una religión para vivir bien. El monte Sinaí les va a definir que realmente son pecadores.
Porque el pecado es todo aquello que va en contra del carácter de Dios. Eso es pecado. ¿Cuántos saben que Dios es verdad? Él no miente, lo dice la Biblia. Entonces, cualquier mentirita que tú te echas, ¿y habrá alguno aquí que nunca ha mentido? Que levante su mano para decirle, mentiroso. Cualquier mentira que nosotros hagamos es pecado. Y así podríamos ir con un montón de cosas que la ley, cuando establece no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, ni sus animales, ni nada, porque los 613 mandamientos dicen muchas cosas. Entonces Pablo entiende como buen judío que la ley, lo que tenía que sacar a luz era el pecado, mostrarle a la persona que era pecadora, pero por sí misma no podía justificar a nadie porque nadie la pudo cumplir. Entonces note usted que aquí lo que el apóstol recibe de parte de Dios es que un hombre le creyó a Dios y esa fe le fue contado por justicia. Avancemos al verso número 7. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, ¿quiénes aquí en esta noche somos de fe? Yo me apunto, yo soy de fe. Son, dice, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, ¿cómo quedamos? ¿Qué significa eso de ser hijos de Abraham? ¿Será que somos judíos? ¿Ah? No. Más que, si usted quiere, judíos espirituales. Israelitas espirituales. Pero si nosotros tenemos fe como Abraham tuvo fe, dice que somos hijos de Abraham. Es interesante, ¿no? Porque entonces nos vincula al pacto. ¿Cuántos saben que lo que un padre tiene lo puede heredar un hijo? Entonces el pacto de Abraham y lo que significa el pacto de Abraham, nosotros como somos hijos por la fe, al igual que él, podemos heredar, podemos disfrutar de ese pacto. Tratemos de ver de qué se trata. Y el verso 8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros. Dios indudablemente está en el negocio de la salvación. Y quiere y ha querido salvar a todos los hombres desde que se puso Adán en el huerto. Acuérdese que cuando la primera pareja peca, el Señor le encuentra una solución y derrama sangre. Y luego ahí en el Génesis dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Entonces, cuando mata al animalito, que no necesariamente fue un cordero, o puede ser que sí, porque dice que los vistió de piel de animales, pero no dice exactamente que es un cordero, pero pudiera ser. No nos vamos a pelear por eso. Pero lo importante es que cuando Él hace y los viste precisamente de piel de animales, tuvo que derramar sangre. Amén. Entonces ya está desde ahí, desde el libro de Génesis, está marcando que un sacrificio donde se iba a derramar sangre, y no cualquier sangre, sino que la sangre del Cordero de Dios era lo que iba a traer salvación a toda la humanidad, incluyendo judíos y gentiles. Por supuesto, se lleva todo el Antiguo Testamento y los años que eso abarca, que son 4000 años, en desarrollar lo que se llama la historia de la salvación. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Yo quiero ir despacio con esto para que usted lo logre entender bien. Y la escritura entonces, y aquí la escritura se está refiriendo por contexto al Antiguo Testamento, especialmente al Génesis.
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Entonces quiere decir que a Abraham le revelaron el evangelio, porque el evangelio es buena nueva. ¿Usted está gozoso por la buena nueva? ¿Está gozoso por las buenas noticias? Si usted lee la Biblia todos los días tempranito, usted va a tener las mejores noticias. Pero si lo que hace en lugar de leer la Biblia es encender la televisión para poder ver las noticias, que el smiling está matando gente todavía, que no sé qué y que no sé cuándo, en lugar de tener buenas noticias va a tener malas noticias. Si usted se acuesta, hermano, leyendo un poquito la palabra, meditando en ella y después orando, seguramente se va a dormir bien y va hasta roncar, ¿verdad? Y va a tener un sueño profundo porque buenas noticias llegaron a su vida. Amén. Diciendo, ¿cuáles eran las buenas noticias para Abraham? En ti serán benditas todas las naciones. Como él era un gentil, y en Génesis capítulo 15 hace un pacto extraño. No vamos a poder entrar a ver esos detalles, pero yo lo animo a que lo lea en casa. Es un pacto extraño, donde se parten animales por la mitad y entra una gran oscuridad. Pero eso se llama el pacto que Dios hizo con Abraham. Pero lo hizo precisamente siendo un gentil, insisto en eso, para que aquellos que tuviéramos esa fe en Dios, en el Dios en el que él creyó, que es el mismo en el que nosotros creemos y que se nos fue revelado, nosotros también pudiéramos gozar de ese pacto. De hecho, basado en ese pacto, nosotros tenemos el mejor pacto. Porque usted sabe que usted y yo somos un pueblo con el mejor pacto. Cada Santa Cena, usted y yo levantamos la copa del nuevo pacto. Y cuando dice nuevo es porque hubo uno viejo que se dejó obsoleto. Así que nosotros somos de nuevo pacto. Pero si leemos Hebreos, ese nuevo pacto en realidad es el mejor pacto. Aleluya. Entonces dice, en ti serán benditas todas las naciones. De modo, verso 9, que los que son de fe, qué importante es ser de fe. Pero para ser de fe no solamente que nosotros creamos o pretendamos creer ciertas cosas que la palabra de Dios dice, sino que acuérdese que un poquito más adelante en el verso 11, solo me adelanto a la frase final del verso 11, que seguramente dice lo mismo en su Biblia, dice, el justo, es decir, el que ha sido justificado, por la fe vivirá. Entonces, esto no es un asunto solamente de tener un credo religioso que pretenda ser lo que creemos, sino que es un modo de vida. Nosotros, los que somos de fe, y tenemos que tener fe cuando estamos enfermos. ¿Se ha dado cuenta que cuando estamos enfermos, especialmente si los doctores de una vez nos hacen el santo y seña y nos dicen, bueno, ya no hay solución para usted, porque los doctores son buenos para hablar, ¿verdad? Hoy no vino un doctor, el único que tenemos aquí, pero me imagino que él es diferente, porque los profesionales cristianos tenemos que ser diferentes. Pero los médicos son muy fáciles para decirle a uno, bueno, mire, ya no hay solución. Y si más o menos tienen un poco de fe, le dicen, bueno, si usted es religioso, encomiéndese a Dios, ¿verdad? Pero lo están diciendo de una manera que ya uno ya está viendo el ataúd y está viendo el hoyo, ¿verdad? Pero es difícil cuando a uno le dan esos diagnósticos, si hablamos de enfermedades, tener fe. Pero insistimos, dice mi justo, porque hay 3 veces que aparece el justo por la fe vivirá, pero hay una sola vez que aparece mi justo. ¿Alguna vez enseñé sobre eso? Porque el justo puede hablar de muchos, pero cuando ya dice mi justo, eso es algo más cercano, más familiar. Vivirá por la fe. No hay dinero, cuesta tener fe.
Es fácil tener fe con una cuenta gorda en el banco, ¿no es cierto? Se puede tener fe con los carros que se necesitan, la comida que se necesita, la ropa que se necesita, pero cuando no hay nada, ahí cuesta tener fe. Pero la Biblia dice que nosotros los de fe, yo quisiera que usted hoy se fuera con la idea, hermano amado, que usted es un hombre y una mujer, un joven de fe. Está estudiando, tenga fe, pero estudie también. No vaya a decir usted, bueno, por la fe me van a bajar todos los conocimientos, pero si no estudiaste, papadito, no te va a ir bien. Vas a sacar un enorme cero, ¿verdad? Pero si tú estudias y tienes fe en cualquier cosa que tú hagas, porque eres de fe, tú vas a darte cuenta que Dios te va a respaldar esa fe. Y entonces dice el verso 9, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así dice su Biblia. Yo quiero entender entonces que las bendiciones que tuvo Abraham y aún las que no tuvo, nosotros, que en cierta manera al ser hijos estamos en sus lomos. A mí me llama la atención algo que dice el libro de los Hebreos, que es muy interesante. Y obviamente los varones solteros que están aquí, que todavía no han tenido hijos, espero, ¿verdad? Porque algunos se casan, pero ya fueron traviesos, ¿verdad? Bueno, eso no es travesura, eso es pecado. Amén. Pero dice que Leví, que era el bisnieto de Abraham. Vamos a ver si es cierto. Abraham tuvo a Isaac, hijo, ¿verdad? Isaac tuvo a Jacobo, abuelo, o nieto sería, ¿verdad? Hijo, nieto. Isaac, hijo. Jacob, nieto de Abraham. Y Leví, que fue hijo de Jacob. Estamos bien, ¿verdad? 4 generaciones. Pero dice que cuando Abraham le dio diezmos, porque fíjese que el diezmo que nosotros damos, dicho sea de paso, si lo damos. Ese diezmo no es el diezmo de la ley. No se va a confundir. Usted no está diezmando el diezmo de la ley, porque si usted tuviera que diezmar el diezmo de la ley y no lo da, le va a caer la viga. ¿Me está entendiendo? Porque en el diezmo legal, el que no hacía las cosas, se le ponía complicada la cosa. ¿Cierto o no? Nosotros diezmamos el diezmo de Abraham, el que le dio a Melquisedec. 3 cosas se las repito yo continuamente para que usted las oiga, las medite y usted decide si las pone en práctica, porque al fin y al cabo es usted el que va a tener buenas o malas consecuencias. Porque de todas maneras, cuando uno no obedece, hay problemas. Pero el diezmo de Abraham es voluntario, el de la ley no, es obligatorio. ¿Dice amén? ¿Está de acuerdo conmigo en eso? El diezmo de Abraham es revelado. Se lo revelaron a Abraham. Y por eso le dio el diezmo a Melquisedec, siervo del Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera es un reconocimiento de autoridad. Porque él reconoció al darle a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, que había una autoridad en él y por eso se lo dio. Amén. Entonces, note usted que indudablemente cuando Abraham dio diezmos, dice Hebreos, Leví, que estaba en sus lomos. A ver, los solteros, tóquense los lomos. Tóquense los lomos los solteros que no han tenido hijos. Espero. Los lomos. ¿Sabe usted que los lomos hablan de la fuerza para procrear? Entonces dice que Abraham, cuando dio los diezmos, en los lomos Leví pagó diezmos.
Mire qué interesante eso. No me haga mala cara. Lea la Biblia. Cuando Abraham, 4 generaciones atrás, dio diezmos, dice que Leví, que no había nacido, que lo tenía en los lomos, dio diezmos. Eso me hace pensar que todo lo que haga usted en esta generación va a bendecir a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos y a sus tataranietos, si acaso el Señor tarda en venir. ¿Me está siguiendo? Entonces, yo a eso le llamo la bendición generacional. Pero también lo malo que usted haga también va a dañar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Por eso, por favor, conságrese, viva bien. No justifique su manera de vivir. No busque teología barata para justificar su manera de actuar, porque lo van a pagar sus hijos, lo van a pagar los nietos o lo van a pagar los bisnietos. Entonces aquí dice, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Lo lee usted? Entonces, hermano amado, si yo soy de fe, soy bendecido en el creyente Abraham. Porque ¿qué es lo que activa esas bendiciones? La fe. Seamos sinceros y honestos. A veces venimos muy cargados a la iglesia, ¿verdad? A la congregación, al templo. ¿Sí? Por diferentes razones. Pero esa carga se quita si aplicamos la fe. Y si creemos a la palabra del Señor. Dígame usted, ¿Abraham fue próspero? No solo en lo material, porque casi siempre nos enfocamos en que él fue próspero en lo material, pero él fue próspero en bendiciones. ¿Sabe cómo le llamó Dios a él? Su amigo. ¿Quiere usted ser amigo de Dios? Use la fe. Porque la fe hizo que este hombre experimentara muchas cosas interesantes, habiendo salido de un pueblo completamente pagano. Verso 10. Porque todos los que dependen, aquí es donde viene el contraste, de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora mire, ahora que estudiaba esto ahí en mi oficina tenía 2 Biblias. Una electrónica y otra Biblia normal, una peshita, que es traducción del arameo al español. Mi Biblia Reina Valera y una Biblia electrónica, de hecho 2, que se las recomiendo. Yo no les recomiendo a ustedes leer el Código Real, ni la versión Kadosh. Se lo digo para aquellos que son acuciosos y les gusta ver las versiones y esto y lo otro, por eso se lo recomiendo, no las lea. Porque cuando yo empecé a ver cómo traduce el verso 10, el Código Real, es una barbaridad. Porque tratan, en primer lugar, no está realmente traduciendo, sino que está haciendo una paráfrasis que justifique su teología. Porque son ambas Biblias versiones mesiánicas. Que lo que pretenden es que usted crea lo contrario de lo que aquí está diciendo. Aquí dice claramente, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y ellos, para suavizar eso, traducen de otra manera. Y lo que tratan de decir es que el legalismo de la mala interpretación de la Torá es lo que está bajo maldición, para poder justificar lo que ellos creen, que es que usted, ok, está bien que crean Cristo, aunque ellos no le van a aceptar Cristo. Usted va a tener que decir Yeshua, o usted va a tener que usar un nombre hebreo. ¿Me entiende?
como una forma de no hablar de los nombres que según ellos fueron establecidos de una manera equivocada en griego, esto y lo otro. Incluso ellos no quieren usar Jesús. Y usted sabe que viene del hebreo Yeshua, que significa Salvador. Pero al final lo que tratan es de engañarlo a usted para que usted celebre las fiestas judías, para que usted tenga costumbres judías y usted de alguna manera mezcle, porque es una mezcla horrorosa que puede llevarlo a una enorme apostasía. Yo voy a tener que enseñarle a usted algunas cosas ahora que estamos viendo por qué hacemos lo que hacemos. No sé si los temas le están interesando a usted. ¿Por qué las mujeres se ponen velo? ¿Por qué? ¿Qué otras cosas hemos visto? ¿Por qué? ¿Por qué danzamos? Entonces vamos a tener que ver algunas cosas para que usted vaya fundamentando su fe. Pero claramente aquí dice, maldito todo aquel, es una palabra muy fuerte, que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. ¿Cuántos mandamientos le dije a usted hace unos minutos que había? 613 mandamientos. Lo que está diciendo Pablo ahí es que si usted quiere cumplir los 613 mandamientos, los tiene que cumplir todos, no solamente algunos, como lo hace la secta de los adventistas en todas sus ramas, como pretenden hacerlo los mesiánicos con todas sus ramas, que son un montón, que lo que pretenden es guardar esto, guardar aquello para legalizarlo. Por eso algunos han escrito que los mesiánicos de estos tiempos son los nuevos Gálatas, porque se acuerda que ese tema que vimos hace casi un mes, la fascinación de la mentira está fascinando a la gente. Mire, yo no me canso de tratar de advertirle a usted estas cosas, porque he visto pastores con su kipá que caminaban conmigo, con su barba de chivo, algo que no se puede ver, circuncidados. No al octavo día, porque están grandotes y viejos y feos. No, esa es otra cosa. Pero hermano, siendo ministros de Dios, ministros que oyeron doctrina sana, enarbolando el código real, la única Biblia que debes de leer. No la lea, a menos que usted esté bien fundamentado. Pero yo prefiero que mejor se abstenga. Hoy que hay tantas versiones, hay que tener cuidado. El código real elimina, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eliminó el verso. Porque tienen una tendencia los mesiánicos a trasladar el único concepto de Jehová. Y hacen, como les digo, una mezcla demasiado complicada y difícil, hermano. Pero mezcla que no es de Dios. Por eso Dios abomina las mezclas. No puedes juntar ley y gracia ya. Cristo cumplió la ley y murió en la cruz del Calvario para darnos salvación por gracia. Lo dice el apóstol Pablo. Aleluya. Gloria al Señor. No sé por qué a mí el tiempo se me va tan rápido y no avanzó mucho, pero según mi cronómetro llevo 36, así que me faltan 9 minutos. Amén. Gloria a Dios. Entonces con esos 9 minutos vamos a tratar de avanzar un poquito más. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Nunca acepte usted que se puede justificar, porque eso ya es un cuento viejo. ¿Se acuerda usted cuando en Hechos 15, en el concilio famoso de Jerusalén, el primer concilio que se hace en la iglesia, los judaizantes andaban detrás? Mire, Pablo establecía lo que podríamos decir en estos tiempos un discipulado, aunque él le llamaba iglesia en el sentido que era la iglesia que estaba en tal lugar, pero no eran muy numerosas esas iglesias. Y él se quedaba en algunos lugares un mes, en otros 2, en otros 3. Es interesante ponerse a pensar
que el apóstol Pablo predicaba la palabra, eso sí, continuamente, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. La gente se convertía y los dejaba ahí y se iba. ¿Quién hacía que esa gente madurara? Pongámonos a pensar. En 3 meses era muy difícil dejar un pastor. Aunque seguramente dejaba a alguien a cargo. Pero es que en realidad la iglesia en sí misma se fortalece. Porque es una operación del Señor. Indudablemente maduraban y luego manda a un Tito que le dice: mira, Tito, por favor, me vas a poner ancianos ahí en las iglesias de Creta. ¿Ha leído usted eso? En Tito capítulo 1. Y pon en orden lo que queda. O sea que conforme las iglesias se iban desarrollando, el apóstol iba estableciendo también algún tipo de estructura. Pero en realidad a veces no se quedaba mucho tiempo. Y ya se ha dado cuenta usted que nosotros cometemos el error que cuando el pastor no está, no venimos. Y eso hace a la iglesia local pastor dependiente. Y usted no debe ser pastor dependiente. Usted debe ser Cristo dependiente. Amén. Gloria a Dios. Bueno, dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Ninguno se justifica para con Dios. Si así dice su Biblia, así lo debería subrayar. Ahora, si tiene una kadosh, va a decir otra cosa. Es evidente porque la razón por la que nadie se justifica por la ley es porque el justo por la fe vivirá. ¿Por la fe fue salvo? ¿Por la fe se bautiza? ¿Por la fe es bautizado con el Espíritu Santo? ¿Por la fe se consagra? ¿Por la fe se santifica? Por la fe el Señor le va a dar un cuerpo de exaltación y por la fe va a ser glorificado. Los 7 rociamientos de este lado del velo. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, el que escoge la ley escoge un mal camino, porque no va a poder cumplir los requisitos de la ley nunca. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley realmente iba a traer maldición para todo aquel que no la cumpliera, y nadie la cumplió excepto el Señor. Hecho por nosotros maldición, dice. Porque está escrito precisamente en la ley: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hermano amado, no me queda mucho tiempo, pero qué maravilloso es saber que el Hijo de Dios cargó aún la maldición que significaba morir en una cruz por amor a nosotros. Él lo dio todo. Él se hizo nada, se anonadó, se vació del ser igual a Dios. En el original, eso lo que indica es que sus atributos quedaron en neutro. ¿Qué pasa cuando usted pone un carro en neutro? ¿Ah? Sí, se desconecta. Pero si usted necesita una primera para avanzar hacia adelante, ¿cierto? Necesita un retroceso para avanzar hacia atrás. El neutro es que todo se queda así inmanente. Y eso fue lo que él hizo. Se vació del ser igual a Dios. Pero como Cordero de Dios muere en la cruz del Calvario, y él se hizo maldición para que nosotros ya no tuviéramos esa maldición sobre nosotros. Es digno de que le demos un aplauso a nuestro amado Jesús. Aleluya. Porque él fue colgado en un madero, ninguno de nosotros va a ser colgado en un madero. Pero en el proceso de consagración sí tiene que morir el yo. Por eso Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero no es una muerte física, sino que es una entrega continua que, si somos honestos, nos cuesta a todos. Venimos al culto y cuando salimos se nos va olvidando. Llegamos a la casa y ya no somos los mismos que estábamos en el culto.
Amanecemos a otro día y menos todavía. Nos parecemos al que estaba aquí hace unas cuantas horas, pensando en Dios, pensando en las promesas, siendo bendecidos, y rápidamente cambiamos. Porque lamentablemente no nos hemos dado cuenta lo que significó realmente el sacrificio de Cristo. Por eso el doctor Ríos decía, el mejor tributo que tú le puedes dar a la gracia es consagrarte. Termino. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Note que es por la fe. Hermanos, Pablo, o mejor dicho, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas en ese pacto, porque todo pacto tiene promesas. Por eso cuando alguien se va a casar, los votos son las promesas del pacto. Por eso yo no permito que cuando yo bendigo una boda se manejen de un libro los votos o se saquen de una película, sino que yo le digo a la pareja 1 o 2 meses antes: medita en tus votos, escríbelos, ya sea que los quieras decir de memoria o si te pones nervioso, porque todo el mundo se pone nervioso en esos momentos, y vas a leer tus votos, porque son las promesas que ratifican el pacto de amor que estás haciendo delante de Dios con tu pareja. Y un consejo que trato de darles es: mejor si los ponen en un cuadro, los votos de ella y los votos de él, porque cuando empiecen los cuentazos, hay que agarrar. Mira, ¿qué fue lo que dijiste aquí, mijito? Ah, sí es cierto, perdóname. Y si es ella la complicada, mira, mijita, ¿qué fue lo que dijiste aquí? Porque qué rápido se nos olvidan. Por eso aquellos borrachos que se casan borrachos, o por lo menos como unas 3 o 4 entre pecho y espalda, los mundanos, ¿verdad? Así llegan. ¿Qué? Y el padre les dice: mire, en amor, en tiempo de enfermedad y en tiempo de salud. Ese cuate no está pensando en eso. Las promesas de un pacto, las promesas que le dieron a Abraham, dice este verso, dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino que de uno, y a tu simiente, porque Cristo es simiente de Abraham, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después de este pacto, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham, o la concedió a Abraham esa herencia, mediante la promesa. Y nosotros podemos hacer propia esa herencia en Cristo, porque Cristo se metió en nosotros. Yo no sé si usted entiende, hermano, y si entiende, dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y termino a los 46, 27, 31. Póngase de pie. Póngase de pie, hermano amado. Ese pacto con Abraham garantiza bendición y no maldición. Ese pacto de Abraham nos recuerda que hay salvación también para los gentiles. Ese pacto con Abraham es incondicional. El pacto de Moisés, el pacto en el Sinaí, era condicional. Si tú obedeces la ley, vas a ser bendecido. Si no la obedeces, te va a ir mal. Pero cuando usted lee en el capítulo 15 de Génesis, a Abraham lo durmieron.
El hombre no participó ahí, en el pacto con Abraham. Lo durmieron. Y no pudiendo jurar por uno más alto, dice, Dios juró por sí mismo. Así que ese pacto es incondicional, porque no puede hacer el hombre nada para abrogar ese pacto, a menos que lo rechace completamente, a menos que vomite esa fe que tuvo y que aplica el pacto de Abraham en su vida. Así que, hermanos amados, ustedes que son de pacto, los que somos de pacto, levantemos nuestras manos en una señal de agradecimiento al que se hizo maldición cargando nuestros pecados al morir en una cruz. ¿Por qué no le agradece con sus palabras al Señor ese sacrificio maravilloso, ese sacrificio perfecto donde se derramó sangre, la sangre del unigénito Hijo de Dios, su sangre inmaculada, como cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, sin defecto, muriendo una sola vez, da vida a aquellos a los que se les revela este sacrificio como la única solución a la problemática del pecado en la humanidad. Por eso, Señor, te damos gracias en esta noche. Y clamamos porque si el pecado nos alcanzó hoy, tu palabra dice que tenemos en ti un abogado cuyos mejores argumentos son los agujeros en sus manos, su costado, que como señal, aunque ya no está abierto, tiene una señal. Los agujeros en tus pies son el mejor argumento ante el juez y en contra del fiscal que nos acusa. El abogado defensor presenta su causa y nuestros pecados pueden ser perdonados. Gracias, Señor, por tus buenas noticias. Ayúdanos a compartirlas con otros. Y que en los tiempos de dificultad, de tristeza, de desánimo, de confusión, recordemos que lo más grande que tú pudiste hacer por nosotros ya fue hecho. Y por eso tu palabra dice que si Cristo nos fue hecho justificación, nos será hecho consagración, nos será hecho glorificación. En otras palabras, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario garantiza no solo nuestra justificación, sino nuestro regreso glorificados a la casa del Padre. Bendice este pueblo, Señor, bendice cada familia. Que esta palabra, Señor, sea establecida y enseñada por el Espíritu en la meditación que de ella haga cada quien. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén.